Bueno, vamos a hacer un listado de ejercicios. Y esos ejercicios los vamos a hacer en función del resumen que nosotros habíamos dicho que estaba en el LMS, que es un resumen PDF del libro de James Stewart. ¿Ok? Para eso me voy a ubicar en la página 215. Y vamos a hacer ejercicios de esa página que yo tengo allí con respecto a lo que se llama la derivación implícita. Voy a hacer el ejercicio número 7. En el ejercicio número 7 yo tengo una expresión que está dada como x al cuadrado más xy menos y al cuadrado igual a 4. Y este ejercicio dice acá como enunciado, encuentre. Y aparece la expresión derivada de y respecto de x, dice en forma implícita. Recuerden que nosotros en la última clase habíamos dicho de que las derivadas implícitas nosotros lo íbamos a determinar cuando no podíamos despejar la variable y. Porque cuando yo tenía la expresión derivada de y respecto de x, yo lo que tenía que calcular era y'. Es decir, que estas dos expresiones que están acá igualadas son equivalentes. Para resolver esta parte, yo les había recomendado a ustedes que volvieran a escribir esa estructura, la escribieran entre paréntesis y la derivaran. Y que lo que estaba a la derecha también lo derivaran. Ya cuando ustedes están aquí, aplican la regla de la suma o la diferencia. Entonces dicen, bueno, yo tengo aquí x al cuadrado y lo voy a derivar. Tengo x por y derivado y tengo y al cuadrado derivado. Y la derivada de una constante ya de una vez podemos colocar que es 0. Ya cuando estoy aquí, yo aplico aquí la regla de la potencia. Y me queda que eso es 2x. Aquí yo aplico la regla del producto, que dice la derivada del primero por el segundo sin derivar, el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y fíjense que ya aquí está apareciendo y', la que estoy buscando. Ahora, cuando yo derivo acá, como aquí también allí, aquí me equivoqué yo. Esto no es cuadrado, esto es derivada. Como esto está al cuadrado, yo tengo que primero aplicar la regla de la potencia. Y la regla de la potencia me dice que eso es 2y por la interna. Y precisamente la interna aquí es y'. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tenemos que resolver. Este 2x queda igual. La derivada de x es 1. Me queda por y. X. La derivada de y' no es 1 porque es la implícita que yo estoy buscando. Y aquí 2 por y esta queda indicada también como y'. ¿Qué podemos hacer ahora cuando estamos en esta línea que está acá? Podemos factorizar esta y con esta y que yo tengo acá en un solo término y escribir 2x más 1 por y más y' que multiplica x y que multiplica a 2y igual a 0. Ahora, todo este término que está aquí, yo lo voy a pasar del lado derecho. Así que me está quedando y' por x menos 2y es igual. Todo este término lo voy a escribir como menos 2xy a la izquierda. Ahora, como aquí yo estoy multiplicando por esto, y' me va a quedar que va a ser igual, escribo menos 2x más y todo dividido entre ¿quién? Entre x menos 2y. Y esta es la respuesta. ¿Estamos de acuerdo?
Así es que yo quiero determinar cómo se hacen las derivadas implícitas. Voy a hacer un pequeño salto y paso del 7 al 20. Es decir, que ya aquí ya hay 20 ejercicios que ustedes tienen que hacer. Aquí yo tengo la tangente, el ángulo es x menos y me dicen que eso es igual a y partido entre 1 más x al cuadrado. Y me piden cuánto vale y', y lo tengo que hacer de forma implícita. Entonces ustedes dicen, abro un corchete, escribo la tangente, cierro, derivo. Del lado derecho, abro un paréntesis, escribo el cociente y derivo. ¿Alguna duda o comentario antes de continuar? Profe, yo tengo una duda del ejercicio anterior. ¿Cómo no? Dígame acá, Juan. ¿Cómo derivó el i cuadrado? Este y cuadrado, ya le Ese explico. mismo. Ya le voy a explicar en una hojita aquí aparte y lo vamos a hacer en otro color para que no se vea. Si usted tiene y usted lo deriva, eso es lo mismo que tomara la derivada de y respecto de x. Ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? ¿Sí? Pero si usted tiene y lo tiene al cuadrado y usted lo va a derivar, usted dice voy a derivar a y al cuadrado respecto de x. Quiere decir que y es una función f que depende de x. X es la independiente, y es la dependiente. Aquí me va a quedar que como yo estoy derivando esto, al derivar aquí, esta derivada me queda que es 2y, pero como y depende de x, aquí me queda y'. Y usted dirá, profesor, ¿y por qué? Porque siempre y va a depender de x. Es decir, que en esta parte, al derivar, le queda que es 2y por la derivada de y respecto de x. Y este que está acá es el y que aparece aquí. Y ese que está allí es el y que aparece aquí. Ah, ya, perfecto, profe. Todo Muy claro bien, ahora. muy bien. Ok, vamos a derivar aquí la tangente. Recuerden que la tangente, vamos a continuar aquí en negro para no confundir. Si yo derivo la tangente, de acuerdo a lo que nosotros vimos, la tangente es la secante al cuadrado de... Voy a escribirlo un poquito más a la izquierda, perdón. A la izquierda, aquí. Me va a quedar que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado del mismo ángulo. Y el ángulo es x menos y. Ahora, eso lo tengo que multiplicar. Si ustedes ven, aquí está la tangente. La derivada de la tangente es la secante cuadrado. Y este ángulo que está aquí, como tiene una función, le tengo que calcular su derivada. Es decir, que tengo que multiplicar por x menos y decirle prima. ¿Por qué? Porque esta que está aquí es la derivada interna. La derivada interna. Del lado derecho, resulta que yo tengo un cociente. Y el cociente ustedes saben cómo se realiza. Ustedes escriben una línea de fracción y dicen, en el denominador coloco el mismo denominador que está dado, pero lo tengo que elevar a la 2. En el numerador, coloco el numerador y lo derivo. Y lo multiplico por el denominador sin derivar. Menos, coloco el numerador sin derivar y multiplico por el denominador derivado. Cuando yo saco las cuentas acá, me queda secante al cuadrado de x menos y. Cuando derivo acá, yo tengo la derivada de una diferencia. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. ¿Y cuánto es la derivada de y? Y'. ¿Ok? No lo olviden. Igual, vuelvo a escribir mi fracción. Cuando yo quito los paréntesis, me queda y'.
que va a multiplicar a 1 más x al cuadrado. Y aquí me queda y cuando yo voy a calcular aquí la derivada, me fijo que aquí hay un 1. Y la derivada de una constante es 0. Más la derivada de x cuadrado, le aplico la regla de la potencia y es 2x. Todo dividido entre ¿quién? Entre 1 más x al cuadrado. Sacando las cuentas acá, yo puedo observar que este secante que tengo lo tengo que multiplicar por este 1. Pero este secante que tengo también lo tengo que multiplicar por este y'. Así que aquí me va quedando secante al cuadrado del ángulo que es x más y por 1 es el mismo. Menos secante al cuadrado de x menos y que multiplica y'. Esto es '. Yo vengo y digo, ¿qué puedo hacer yo en esta parte? Voy a separar porque tengo que despejar el y'. Entonces digo y' que multiplica a 1 más x al cuadrado y lo voy a dividir entre 1 más x al cuadrado elevado a la 2, que es este. Menos, pero como este está dividido por este también está dividido por este. Así que me queda menos y que multiplica a 2x, que es este, y todo dividido entre 1 más x al cuadrado al cuadrado. Aquí yo puedo simplificar y quitar este con 1 de este y me queda 1. Entonces me está quedando secante al cuadrado de x menos y menos secante al cuadrado de x menos y. ¿Por quién? Por y'. ¿Igual a quién? Perdón, aquí está y'. Que a veces me confundo y no le escribo lo que es. Ese es error mío. Disculpen ustedes. Aquí es prima. Ahora, como yo quiero agrupar, yo voy a aprovechar algo. Aquí está y'. Lo voy a escribir de este lado. Lo escribo como menos y'. ¿Y qué me queda abajo? 1 más x al cuadrado. ¿Por qué? Porque canceló 1 con 1. ¿Y de este lado qué me queda? Lo voy a reordenar para que se vea mejor. Voy a colocar 2xy, todo dividido entre 1 más x al cuadrado. ¿Ok? Ahora, y aquí tengo y. ¿Negativo o ¿Perdón? no? Ah, negativo. Muy bien. Gracias, joven. Aquí tengo y aquí tengo y. Aquí puedo factorizar. Y este término que tengo acá, lo puedo escribir aquí a la derecha. Así que factorizando y despejando, me va a quedar menos y', este que está aquí. Va a multiplicar a la secante al cuadrado de x menos y, que es este. Más, porque menos por más me da menos, 1 partido entre 1 más x al cuadrado. Y todo eso va a ser igual a menos 2xy, todo partido entre 1 más x al cuadrado. Y este término, lo escribo aquí, menos la secante al cuadrado de x menos y. Cuando estoy aquí, yo veo que todo este término va a pasar a dividir. Pero recuerden que este término está dividido por 1 y que este término está dividido por 1 y voy a sacar las cuentas. Así que si aquí hay menos y aquí hay menos y aquí hay menos, yo puedo multiplicar todo por menos 1 y me va quedando y', que va a multiplicar a la secante al cuadrado de x menos y multiplicado por 1 más x al cuadrado, que es este, ¿no? Más 1 por 1 que me da 1. Y todo esto va a quedar dividido entre 1 más x cuadrado por 1, es decir, 1 más x al cuadrado. Lo voy a encerrar en paréntesis. Indudablemente que
el signo de agrupación aquí debería ser más bien es corchete. Vamos a arreglarlo, nunca está de más. Y aquí corchete. De este lado hago lo mismo. Entonces digo, recuerden que aquí ahora es positivo. Escribo acá, 2xy por 1 es 2xy. Más, recuerden que ahora todos son positivos. 1 más x al cuadrado que multiplica a la secante al cuadrado de x menos y. Y todo eso va a estar partido por ¿cuánto? Por este que me queda 1 más x al cuadrado. Como yo tengo que esto es igual a esto y son factores, yo puedo simplificar todo este término con uno de este y me queda 1. Aquí no me alcanza el espacio, vamos a hacerlo en otra hoja. Entonces finalmente me está quedando que y prima, este que está aquí, va a ser igual. Voy a escribir una línea de fracción. Voy a escribir el término que está aquí, que es 2xy más 1 más x al cuadrado por la secante al cuadrado de x menos y todo eso va a quedar dividido por la secante al cuadrado de x menos y, que es este, multiplicado por 1 más x al cuadrado y le sumo 1. Y aquí ya no puedo simplificar nada más, porque tengo operaciones suma. Quiere decir que este es el resultado final. Recuerden que la derivada de una función, cuando yo la evalúo en un punto, tiene una representación geométrica. ¿Y qué representa geométricamente eso? La pendiente de la recta tangente en un punto, que se puede calcular por definición aplicando límite. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a hacer ahora y salto un poco y me voy al ejercicio número 38. En el 38 yo tengo x a la 4 más y a la 4 igual a a. ¿Ok? Igual a a. Donde a es una constante. Y me dice el problema determinar la derivada y segunda, que es lo mismo que escribir la derivada de orden 2 de y respecto de x dos veces. ¿Ok? Recuerden que estas son formas de escribir las derivadas. ¿Cómo se hace? Igualito. Abro un paréntesis, escribo x a la 4 y a la 4 igual a en paréntesis y derivo ambas expresiones. Al derivar, me queda aquí que esto es x a la 4 derivado, y aquí me queda y a la 4 derivado, y la derivada de a como es una constante es 0. Entonces aquí me queda que la derivada de este es 4x a la 3 aplicando la regla de la potencia. Y aquí me queda 4y a la 3 multiplicado por ¿quién? Por y', que es la implícita que estoy buscando. De aquí yo puedo despejar y, pero si yo divido todo por 4, es lo mismo que escribir x al cubo más y al cubo por y'. Y puedo despejar este y que está acá. Quiere decir que finalmente y' va a ser igual a menos x elevado a la 3 sobre y elevado a la 3. Y aquí tengo la primera derivada. Pero resulta que el problema me dice a mí es, yo necesito es la segunda derivada. Y si yo necesito la segunda derivada, a esta que está aquí la vuelvo a derivar. Entonces uno coloca por acá, derivando nuevamente, o derivando, sin escribir tanto periquito aquí.
derivando, me va a quedar y', escribo entre paréntesis, y' igual, el menos lo dejo afuera y digo x a la 3 y a la 3 y derivo. Cuando yo consigo el resultado lo multiplico por el signo menos. Entonces, ustedes dicen aquí, derivada de la derivada, derivada de orden 2 o derivada prima. Y esto es igual a menos. Aquí es un cociente. Entonces en el cociente ustedes dicen, yo abro una línea de fracción y digo, el de abajo elevado a la 2. El de arriba derivado por el de abajo sin derivar. Menos el de arriba igual por el de abajo derivado. Así me queda que y segunda va a ser igual. Menos. Vuelvo a escribir mi línea de fracción. En la parte de abajo, y a la 3 a la 2, 2 por 3 es 6. Recuerden que cuando es potencia de potencia se multiplica. La derivada de x a la 3 es 3x a la 2, multiplicado por y a la 3, menos x a la 3, multiplicado por la derivada de este. Pero la derivada de este es 3y a la 2, multiplicado por ¿quién? Por y'. Pero resulta que este y' que está aquí, lo tengo aquí. Es decir, que lo tengo que sustituir. Tomemos otra hoja. Entonces me va a quedar acá. Voy a hacerlo por aquí. Que y' va a ser igual. Pasamos la línea de fracción. Que no se nos olvide el negativo. Voy a escribir aquí, fíjense, voy a escribir aquí menos 3x al cuadrado y al cubo. Menos x a la 3 por 3y a la 2 por y'. Pero y' vale menos x a la 3 sobre y a la 3. Es decir, que vale por paréntesis menos x a la 3 y a la 3. Todo dividido entre y a la 6. Cuando estoy acá yo digo y' va a ser igual menos, nuevamente, mi línea de fracción. Abajo digo y elevado a la 6. Y aquí me queda menos 3x a la 2 y a la 3. Menos. Yo puedo agrupar este x3 con x3 y decir que ese es x6. Este 3 lo puedo escribir adelante. Y aquí puedo simplificar estos dos con unos 2 de esto y me queda 1. Es decir, que al final aquí me queda una y. Pero como este está partido en 1, yo tengo que sacar las cuentas. Entonces me va a quedar aquí que y. Ahí no se cambiaría el signo, profe. ¿Cómo? Que si ahí se cambiaría el signo. Ah, sí, me faltó, muchas gracias. Claro, porque ¿qué signo tengo acá? Menos. Y aquí, menos. ¿Cuánto me da? Más. Ok, gracias, joven. Bueno, entonces aquí me queda que esto es igual. Aquí escribo menos. Aquí escribo mi línea de fracción. Y las cuentas de acá me dan. Hago otra línea de fracción aquí. Entonces aquí me queda. Y por todo esto, me queda que es menos 3x al cuadrado y a la 4. Más. Al multiplicar este por este me queda 3x elevado a la 6. Sobre y. Sobre y. Pero ese y de abajo es 6. Y sobre 1. Vamos a recortar un poquito esto aquí. Recortamos un poco más acá. Y podemos multiplicar los extremos y medios de esta expresión. Es decir, todo este por el 1 y todo este y por el y a la 6. Entonces me va a quedar finalmente que
La derivada segunda va a ser de la forma menos. Vamos a escribir ahora la línea de fracción. Menos 3x al cuadrado y a la 4 más 3x a la 6 que multiplica el 1 y abajo me queda este y por este y a la 6 me queda que es y elevado a la 7. Aquí puedo simplificar y lo vamos a hacer directo. Así que y segunda va a ser igual. Este signo menos lo voy a quitar y lo voy a multiplicar por todo. Es decir, que menos por menos me va a dar más y menos por más me da menos. Entonces aquí me queda una sola línea de fracción y voy a simplificar todo. Vamos a ver. No podemos simplificar porque aquí hay y, pero aquí no hay y. Es decir, que finalmente la expresión me queda 3x al cuadrado y a la 4 menos 3x a la 6, todo partido entre y a la 7. Y este es el resultado. Preguntas. Bueno, continuemos. Creo que va todo muy bien y claro. Vámonos ahora a la página 216. Y vamos a hacer ejercicios ahora de la parte de derivada de los arcos, de las funciones arco. Vamos a suponer que yo tengo la función f de θ igual a el arco seno de la raíz cuadrada del seno de θ. Se me olvidó, este es el ejercicio número 56. Entonces me están diciendo a mí que yo determine cuánto vale f' de θ. Este es mi interrogante. Se hace el mismo procedimiento que en todo. Se escribe f, se deriva en el ángulo θ. Θ va a ser mi variable. Aquí yo escribo un corchete, escribo el arco del seno de la raíz del seno de θ y derivo. Entonces yo digo acá, f' de θ va a ser igual. Observen que yo primero tengo que derivar la función que está más afuera, que es el arco. Luego la raíz, que es la segunda función, y luego el seno de θ, que es la tercera función más interna. Aquí es igual para nosotros la derivada, Dios me duele el brazo, la derivada de la función arcoseno. El arcoseno aquí es igual a la derivada. La derivada es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos el ángulo que se está trabajando elevado al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada del seno de θ, todo esto al cuadrado. Y todo eso lo voy a multiplicar por la derivada interna, es decir, por la raíz del seno de θ derivado. Recuerden, aquí yo apliqué una fórmula. ¿Cuál fórmula? La voy a escribir en rojito chiquitico acá. Que el seno a la menos 1 de x derivado, que es igual al arcoseno, tiene como fórmula 1 partido entre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Fíjense que este x aquí es el que yo coloco aquí al cuadrado. Y este x que está acá se corresponde aquí con esta función. Así me queda que f' de θ va a ser igual. Yo escribo el 1, escribo en fracción, escribo la raíz, escribo 1. El cuadrado cancela con la raíz y me queda seno de θ. Cierro. Continúo aquí. Aquí igual la derivada de la función seno.
Recuerden de que cuando yo tengo la derivada de la función seno, primero tengo que derivar la raíz. Y la raíz es igual a 1 sobre 2 veces la misma raíz. Quiere decir que ahora la interna aquí, más interna, la última, va a ser el seno de tita. Y esta la tengo que derivar. Así que estos dos términos los puedo agrupar en uno. Entonces voy a obtener que f' de tita es igual. Escribimos una sola línea de fracción. Escribo arriba el número 1. Este número 2 lo puedo escribir por aquí. Y aquí puedo escribir una sola raíz. Donde escribo en primer lugar 1 menos el seno de tita. Y en segundo lugar escribo el seno de tita. ¿Por qué una sola raíz? Bueno, porque las raíces tienen el mismo índice. Y todo eso multiplicado, me faltó aquí la derivada, por la derivada del seno. Ah, pero la derivada del seno es igual al coseno. Es decir, que yo puedo dejar este coseno multiplicado por 1 aquí adentro y se acabó el negocio. Vamos a dejarlo por acá. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer otro ejemplo de estos que están acá. Voy a escoger otro. Voy a escoger el 54. Entonces aquí dice que yo tengo la función y, que es igual ahora a la tangente a la menos 1. Se abre un paréntesis, se escribe x, se escribe menos, se escribe la raíz y se escribe 1 más x al cuadrado. Y se cierra. Y me dicen cuánto vale y'. Entonces cuando yo estoy acá, recuerden, ¿no? Recuerden. Lo voy a hacer en otro color aquí para que no se confunda. La tangente a la menos 1 de x. Déjenme quitar ese signito que está acá. La tangente a la menos 1 de x es lo mismo que escribir el arco tangente de x, ¿ok? Y hay que recordar que si yo tengo la tangente a la menos 1 de x y yo esto lo derivo, al derivar la tangente, esa función siempre es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Es decir, que esto que voy a subrayar yo aquí en verde, perdón, encerrar en verde, es la fórmula que yo voy a aplicar aquí. Entonces me está quedando aquí que y' va a ser igual. Ya sabemos que todo esto va entre corchetes y se le calcula la derivada. Entonces lo voy a hacer directo por cuestiones de espacio. Yo paso una línea de fracción y digo, dice la derivada, escriba 1, luego vuelve a escribir 1 y luego vuelve a escribir este argumento al cuadrado, que es todo este. Es decir, que aquí ustedes tienen que escribir x más la raíz de 1 más x al cuadrado. Y después lo van a multiplicar por la derivada interna de esta. Es decir, ustedes escriben x menos la raíz de 1 más x al cuadrado, cierran y derivan. Recuerden, esta es la derivada interna. Esta que está aquí. Continuamos. Así que me va a quedar que y' va a ser igual. Yo paso una línea de fracción. Arriba escribo el 1. Aquí escribo 1. Aquí escribo x más la raíz de 1 más x al cuadrado. Todo al cuadrado. Pero cuando yo derivo acá, yo me doy cuenta, jóvenes aquí, que la derivada que la derivada de x es 1, pero la derivada de la raíz es 1 sobre 2 veces la misma raíz. Y dentro de la raíz, esta es la interna ahora. Entonces tengo que multiplicar aquí por 1 más x al cuadrado
derivado. Recuerden que toda esta expresión, ya va. Recuerden que toda esta expresión, broma, ya va, que no se me resbala aquí con lo que estoy escribiendo. Vamos a hacerlo con una línea. Y aquí también. Recuerden que lo que estoy encerrando aquí yo en pequeños corcheticos multiplica esto. Entonces me va a quedar finalmente que y' es igual. Paso una línea de fracción. Escribo 1 más, x más, raíz de 1 más x al cuadrado, cierro al cuadrado, aquí me queda 1, aquí me queda 1 sobre 2 veces la raíz de 1 más x al cuadrado, y cuando yo voy a calcular esta derivada, aquí me queda que eso es 1 más 2 veces x. Cerramos aquí y cerramos aquí. Tomemos otra hoja. Porque aquí, no, yo creo que sí nos cabe, si lo hacemos pequeñito. Quiere decir que finalmente y' va a ser igual. Vamos a hacer una rayita más pequeña. Voy a escribir 1 más x más la raíz de 1 más x al cuadrado por. Al multiplicar todo esto por esto, fíjense cómo me va quedando. Voy a abrir un paréntesis acá en vez de un corchete. Este 1 es este. Al multiplicar menos esto por esto me queda menos 1 sobre 2 veces la raíz de 1 más x al cuadrado. Y al multiplicar este por este me queda menos 2x todo dividido entre 2 veces la raíz de 1 más x al cuadrado. Y cierro. Simplificamos este y este. ¿Y qué me está quedando? Que y segunda es igual. Pudiéramos sacar las cuentas de todo esto, pero vamos a perder mucho tiempo. Así que solo vamos a dejar indicado hasta aquí. Porque aquí tendríamos que hacer un desarrollo. Es decir, cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo, y después todo esto multiplicar este por este, este por este, este por este, y es demasiado largo para que nosotros lo estemos haciendo. Así que en todo caso, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar indicado. Es decir, que en una tarea calificada o en una prueba, yo se los pediría hasta aquí. Les pondría verificar que la derivada de esto es esto. Y llegan hasta aquí. Perdón, aquí le escribí segunda y primera. Bueno, imagínense si me piden la derivada segunda de esto. Vamos a hacer otro ejemplo ahora, pero vamos a saltar a otra página. Ahora nos vamos a ir a la página 223. Esta es la página. Y vamos a hacer algún ejercicio de esto. Voy a hacer el ejercicio número 11. El ejercicio número 11 me dice, yo tengo una función g de x. Y esa función g de x vale el logaritmo natural, abren un paréntesis y escriben x que multiplica la raíz, y aquí tengo que es x cuadrado menos 1. Y cierro. Y me dicen cuánto vale g' de x. Si voy a derivar nuevamente g' de x igual, abro un corchete, escribo logaritmo, escribo su argumento,
y lo cierro y lo derivo. Oye, qué feo ese 2. Vamos a arreglar esto. Ya cuando estoy aquí, digo yo, bueno, voy a aplicar la fórmula. Recuerden que la fórmula dice lo siguiente, que si yo tengo el logaritmo de x y yo lo derivo, eso es 1 partido en x, se acabó, esta es la fórmula. Entonces aquí yo digo, bueno, g' de x es igual a 1 dividido por ¿cuánto? Por x multiplicado por la raíz de x al cuadrado menos 1. Pero resulta que como aquí hay una función interna, yo tengo que multiplicar por regla de la cadena por la derivada interna. Entonces, aquí hay un producto. Entonces me va a quedar que g' de x es igual 1 dividido entre x raíz de x al cuadrado menos 1 multiplicado por la derivada del primero, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y tenemos que sacar esta cuenta. Como esto es un producto, jóvenes, yo lo puedo resolver de una vez acá. Pero les doy una sugerencia, háganlo directo, primero aquí, después lo llevan para acá. Entonces me queda que g' de x va a ser igual 1 sobre x raíz x cuadrado menos 1 por ¿cuánto vale la derivada de x? 1 por la raíz de x al cuadrado menos 1 más x. ¿Y cuánto vale la derivada de este? 1 sobre 2 veces la raíz de x al cuadrado menos 1. Pero lo tengo que multiplicar por la interna, y la interna es x al cuadrado menos 1 derivado, y cierro otra vez. Así me queda que g' de x es igual 1 sobre x raíz x cuadrado menos 1 por 1 por la raíz es la raíz. Y aquí me queda este x que va a multiplicar al 1, es decir que me queda x sobre 2 raíz de x al cuadrado menos 1 por la derivada de este es 2x y la derivada de 1 es 0, ni lo voy a colocar. Quiere decir que este 2 y este 2 yo lo puedo cancelar. Así que g' de x es igual. Observen que ahora me queda 1 sobre x raíz de x al cuadrado menos 1 que multiplica. Aquí me queda la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 más x al cuadrado sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Esto es un factor y esto está partido en 1. Es decir que tengo que sacar las cuentas aquí. Así que me queda que g' de x es igual 1 sobre x raíz x cuadrado menos 1 por, al multiplicar esta raíz por esta raíz, me queda la misma raíz, pero elevado a la 2. Al multiplicar este 1 por x, me queda el 1 por x cuadrado. Y al multiplicar este por 1, me queda aquí la raíz de x al cuadrado menos 1. Por supuesto, esto aquí entre corchetes. Así me queda que g' de x va a ser igual. Vamos a hacer algo aquí bastante elegante. Este término va a multiplicar a este. Entonces voy a escribir una línea de fracción. Vamos a borrar este. Entonces abajo me queda x, que es este, y la raíz de x menos 1 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque este por este al cuadrado. Ahora, cuando yo desarrollo este cuadrado, yo tengo que cancelarlo primero con la raíz.
y después multiplicar por 1. Es decir, que me va quedando x cuadrado menos 1 más x cuadrado que multiplica 1. En otras palabras, 2x al cuadrado menos 1. ¿Ya? ¿Cierto? Porque sumo este y este. Así que aquí me va a quedar finalmente que g' de x es igual. Veamos. Aquí me queda 2x al cuadrado menos 1 y todo esto dividido entre x, que multiplica el cuadrado, cancela con esto y me queda x al cuadrado menos 1. Veamos si se puede simplificar algo. No, no puedo simplificar nada. Queda así. ¿Ok? Hagamos el último para que les quede tiempo para empezar a hacer la tarea calificada. ¿Ok? ¿O no? Vamos a dejarlo más bien así y seguimos la próxima clase para seguir haciendo más ejercicios.